Casi 2 años de pandemia en México y la historia continúa. Omicron es la nueva variante, sin embargo, no será la última. El bicho anda desatado. Y precisamente existen muchas dudas, mitos, desinformación, y por esa razón hoy vamos a platicar con un experto en el tema. Antes que nada me presento, me llamo Bellatrix Razo, me da mucho gusto ver que la gente se está uniendo a este en vivo. Regálenme un minutito precisamente para invitar al doctor Mosqueda, que es con quien vamos a platicar el día de hoy. Bueno, ya nada más vamos a esperar. Ahí está el doctor, a quien me da mucho gusto saludar. Doctor, ¿me escuchas bien? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho bien. Espero que tú también. Perfecto. Y bueno, pues antes que nada presentar al doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, quien es pues alguien con quien he platicado ya a lo largo de más de un año. Confiamos muchísimo en todo lo que siempre nos hablas, doctor. Para quienes no te conocen, eres especialista en medicina interna, infectólogo, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Y bueno, pues te agradezco nuevamente que nos regales estos minutitos porque vaya que hay muchas dudas en relación a la pandemia. Gracias a ti por la invitación y por ese compromiso de estar informando adecuadamente a la población. Bueno, doctor, me gustaría empezar con el panorama general. Desde tu punto de vista, ¿cómo estamos hoy en día en nuestro país? Se habla mucho de Omicron, que seguramente es la variante que está dominando en este momento y que se menciona es una variante mucho más contagiosa, pero menos peligrosa. Sí, sin duda alguna, creo que el panorama lo podemos ver nosotros mismos. Es un panorama donde en el país, en el estado o en nuestro municipio aquí en León, está incrementando dramáticamente la cantidad de casos. Ya llegó el momento en el que no hace falta que nos digan si esto es Omicron o no. Ya hemos tenido 2 años de pandemia, ya sabemos cómo se transmite esta enfermedad, ya hemos visto otras oleadas y nunca habíamos visto una oleada que se desarrollara tan rápido como ha sido esta. Tú haz las cuentas de hace 2 semanas cómo estábamos la semana pasada y al día de hoy es impresionante. Yo había puesto por ahí en Twitter una encuesta hace 5 días. ¿Usted tiene algún familiar o amigo con COVID? Y me decían el 75% que sí. Hoy la volví a repetir, el 90% dice que sí. Está esto desatándose y tienes razón. Parece que da cuadros o en general menos cuadros graves, pero yo creo que eso no es tema para confiarse. Yo ponía por ahí un ejemplo. Vean, nuestro hospital es un hospital donde nuestro personal es parte de la población, de la sociedad, y entonces también se están enfermando. Y de tener semanas donde no había nadie enfermo, ahorita tenemos una semana donde llevamos 40, 50 trabajadores que han enfermado, que tenemos que resguardar y que nos dificultan nuestra atención. Entonces, todo impacta. Hay que poner atención. Sí, ahora, doctor, digo, ahorita platicaremos un poco de las cifras, porque la realidad es que efectivamente en las últimas 24 horas nuestro país registró inclusive un nuevo récord de toda esta pandemia. Y eso es lo que finalmente nos tiene que alertar. Lo que sí es que a diferencia de lo que vivíamos hace un año, vemos un panorama totalmente distinto, por ejemplo, en el tema de los tanques de oxígeno. Yo te preguntaría, ¿el panorama hoy es diferente con esta variante o no por el tema de la vacunación, porque el virus se ha debilitado, porque el cuerpo humano se ha adaptado o qué es lo que lo hace tan diferente? Hay dos cosas que han ayudado en esta ocasión. Definitivamente el tema de la vacunación. Hoy día en nuestro país, en nuestro estado, todos los mayores de 18 años ya deberían estar vacunados con sus 2 dosis y ya hay algunos grupos que incluso han recibido refuerzo. Así que eso sin duda alguna ha ayudado a disminuir los casos graves. Y lo otro, lo que comentábamos, es una variante que da menos casos graves. Sin duda alguna, está habiendo muchos casos, no está habiendo tantas hospitalizaciones o tanto requerimiento de oxígeno, pero no es un tema para desdeñar entonces. O sea, una sola persona que esté hospitalizada grave o que muera de COVID, claro que cuenta. De repente los decimos, bueno, es que ahora solo se murieron 10 y antes se morían 100. Sí, si uno de esos 10 es nuestro familiar, te aseguro que nos cuenta mucho. Así que
No hay que desdeñar por números, pero sí, afortunadamente no vemos la saturación en los hospitales que hemos visto, no hemos visto esa demanda de oxígeno, así que, pues de cualquier manera, cuidarnos. Ahora, pues sí, en este sentido de lo que mencionan y se habla mucho, que seguramente es lo que ha hecho que la gente, digo, creo que todos hemos escuchado que ahorita hasta hay muchos memes de no es una gripa, fue el cambio de clima y entonces traemos síntomas muy leves, la gente de alguna manera no le da la seriedad al asunto, no se hacen pruebas y entonces esto pues evidentemente hace que siga la ola de contagios de manera muy grande. Se menciona, doctor, que inclusive esta nueva cepa, esta variante de Omicron, no llega a los pulmones, que se queda en las vías respiratorias y por eso es muy similar a una gripa. Exactamente, afecta más el tracto respiratorio superior, da más síntomas nasales, más síntomas faringios y menos síntomas pulmonares. No quiere decir que no los dé. Y entonces, en efecto, por eso es el punto de que no debemos confiarnos, porque si eres una persona joven, estás vacunado, te enfermas, muy probablemente tendrás un cuadro muy leve, pero tú mismo también puedes servir de transporte para ir a llevar ese cuadro tan leve a tu papá, a un familiar enfermo, a alguien que tiene diferentes características y que sí se va a complicar. O sea, hoy día nosotros tenemos en el hospital pacientes con enfermedades importantes, trasplantados, con cáncer, gente que sí se complica. Y a ellos les llegó seguramente por vía de alguien más joven, más sano, que son los que más se mueven. Por eso es que hay que cuidarnos unos a los otros. Ahora, una de las principales dudas que he visto que la gente tiene, a pesar de que han pasado ya prácticamente 2 años de pandemia, doctor, es el tipo de pruebas. La gente sigue sin saber la diferencia entre una PCR, una de antígenos, una de anticuerpos, lo que sería la de antígenos, que sería la rápida. Y bueno, hoy además vemos muchas pruebas, por así decirlo, caseras, ¿no? Estas pruebas que te venden para que tú mismo te hagas la prueba en tu casa, que seguramente no son igual de efectivas porque el hisopo, si no lo manipulas de manera correcta, pues no te va a dar el resultado, imagino yo, como tiene que ser. Cuéntanos, doctor. Así es. Yo mencionaría primero las pruebas rápidas de anticuerpos, las que se hacen con sangre, ya sea sangre del dedito o sangre que se obtiene de la vena. De manera sencilla, yo diría, no, no se hagan ninguna de esas. Esas no sirven para hacer diagnóstico de COVID. Ni se las hagan ustedes mismos, ni vayan a un lugar a hacerse una prueba de anticuerpos. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cuáles pruebas sí sirven? Las pruebas rápidas de antígeno, que son las que ponen el hisopo. Hay diferentes, hay pruebas que son solo en la nariz, hay pruebas que son en la garganta y hay pruebas que llaman nasofaringia, que es un hisopo más grande que a través de la nariz te llega hasta la garganta. Esas son las que sirven, te dan resultado en unos cuantos minutos, 10 minutos, 15 minutos, ya tienes un resultado y por alguna razón se difundió que no servían para Omicron. Claro que sirven para Omicron. Sí siguen siendo vigentes las pruebas rápidas de antígeno. Y sin duda siguen vigentes también las pruebas de PCR. Son las más buenas para fines de que no se te escape ningún caso. El problema es que son más tardadas y que son más caras. Pero si uno tuviera que requerir una prueba, prueba de antígeno o prueba de PCR. Ok, ahora, se habla también mucho, doctor, de que, y digo, yo tengo amigos a los que les ha salido negativa la prueba rápida, la prueba de antígenos, y bueno, como siguen trayendo síntomas, hay gente responsable, ¿no? Hay gente que en cuanto ve que sigue con síntomas, insiste, se hace una PCR y después resulta que sí le salió positiva. ¿Esto tiene que ver por el día en el que te haces la prueba rápida? Así es. La prueba de antígeno rápida es muy buena en los primeros 5 días de inicio de la enfermedad. Pero ese muy buena significa que si tú agarras 100 personas con COVID, la prueba de antígeno rápida te va a detectar 70, 80 de ellas, pero se le van a perder 25, 30, ¿eh? O sea, es algo importante. Por eso, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en el hospital, es si llega alguien con síntomas, le hacemos la prueba de antígeno, en 10 minutos tenemos un resultado, y si sale positiva, no hay duda, tiene COVID.
Si sale negativa, le recomendamos aislamiento y le hacemos la prueba de PCR y ahí todavía encontramos unos casos más que andaban por ahí perdidos. Así que esa es la secuencia adecuada. Cuando la prueba de antígeno es positiva, es positiva. Cuando es negativa, convendría corroborar con una de PCR porque se pierden algunos casos. Ahora, ¿qué tan cierto es que, por ejemplo, en el lapso, que ahorita hablaremos el tiempo de aislamiento, pero en el lapso que tú te puedes hacer una PCR, inclusive hay personas que pasan meses y siguen saliendo positivos a COVID? Esto me explicaba una persona que no sé qué tan cierto sea, doctor, ojalá me lo puedas aclarar bien, en el que lo que sucede es que sigues teniendo el ADN del virus y por eso puedes seguir saliendo positivo, sin embargo, ya no contagias. Así es. Las pruebas detectan diferentes cosas. Las pruebas de antígeno detectan las proteínas vivas del virus. Por eso suele funcionar la prueba en los primeros 5 días, que es cuando generalmente tienes más virus y de hecho en el momento en el que eres más contagioso prácticamente, porque es cuando tienes más virus. En cambio, la Okay. PCR busca los genes del virus. No le importa si ese virus está vivo o está muerto. Entonces, si tú tuvieras ahí los virus, después de 20 días, ya esos virus ya ni siquiera hacen nada. Ya son virus que se murieron, pero la PCR es tan eficiente que todavía detecta que ahí hay genes, pero no es capaz de distinguir los vivos de los muertos. Por eso hemos platicado mucho que para diagnóstico uno puede hacer la prueba de antígeno o la de PCR, pero no hay que estar haciendo pruebas de seguimiento, porque si no, la prueba de PCR puede seguir saliendo positiva, aunque ya hayas pasado la enfermedad y ya no tengas ningún otro problema. Excelente. Sí, eso creo que le va a servir a muchísima gente, doctor, porque luego les piden en el trabajo que lleven una prueba negativa y entonces se vuelven a hacer la PCR, siguen saliendo positivos, pero ya realmente pasó su periodo en el que contagiaban, ¿no? Entonces también preguntarte, una prueba de anticuerpos, tú ya tampoco la consideras necesaria. Definitivamente no, no tiene ninguna utilidad. De repente la gente dice, pues para saber si tengo anticuerpos, si tengo defensas, si usted cree que por tener anticuerpos usted es inmune y trae una capa protectora, no, ya vimos que no, por eso nos está dando casos en gente que ya se enfermó antes o en gente ya vacunada, así que no, no lo utilice para eso, no lo utilice para confiarse, no lo utilice para hacer diagnóstico. Hay muy pocas indicaciones, por ejemplo, algunos casos en niños que se buscan complicaciones tardías, pero son cuestiones médicas muy específicas. Yo diría, para la población en general, no hay una razón para que se anden haciendo prueba de anticuerpos. Ok, pero entonces hay muchas personas que finalmente creemos, porque me incluyo, doctor, que una vez que concluyó nuestro periodo de aislamiento, sí tenemos anticuerpos durante un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, porque inclusive había laboratorios, no sé si esto realmente funciona o no, pero había laboratorios que te daban un indicador de cuánto tiempo podías tener como de anticuerpos, en el sentido seguramente de una cepa, que, bueno, puede llegar una variante nueva y te puede volver a afectar, ¿no? Así es. Ese es el gran tema con la enfermedad y con las vacunas. Te producen anticuerpos y digamos que tú te enfermaste y produces 100 de anticuerpos. Ok. Primer punto es que no sabemos cuánto necesitas para estar protegido. 50, 100, 1000, no sabemos. Entonces, eso ha sido todo un problema. Y entonces dicen, sí, llegaste a 100 y van bajando. ¿Y cuánto es muy bajo? ¿Cuánto ya es no protector? No sabemos, porque no sabemos si con 20 estás protegido o con 80 o necesitas los 100. Ha sido también un tema con esto de las vacunas de refuerzo. Es que ya ibas en 50 y ahorita te ponen el refuerzo y llegaste a 300. La verdad es que todo el mundo nos sentimos mucho mejor y más protegidos. Si eso alguien cree que ya te asegura que no te vas a enfermar, pues no. Por eso es que insisto en que no hay que estarse haciendo pruebas de anticuerpos y no hay que darles un valor, porque no tienen una interpretación como tal. Y sí creo que luego la gente se confía. Ah, bueno, entonces por lo menos por este ratito, así sea una semana o un mes o 3 meses, estoy protegido. No, nadie puede decir eso
y no anden jugando con eso. Es decir, no te garantiza que aunque estés vacunado, que aunque hayas tenido COVID, que aunque ya haya pasado tu periodo de contagio, nada te garantiza que vas a ser inmune en un periodo determinado. Exactamente, eso es lo que estamos viendo perfectamente con Omicron. El cambio que tuvo Omicron es que es capaz de infectar a gente vacunada o a gente ya que se había enfermado. Por eso ahorita estamos viendo tantos casos, porque arrasa con quien sea. Y las otras solo le daban a los no vacunados o solo a los que no se habían enfermado. No, esta no distingue. Entonces, no hay que confiarse ni por un ratito. Digo, también es difícil pensar que acabas de terminar la enfermedad y 2 días después te vuelva a dar, pero no hay un periodo donde tú te puedas sentir totalmente seguro. Todo mundo debemos considerarnos hoy día susceptibles y que nos podemos enfermar y así que todos nos tenemos que cuidar. ¿Te puede dar más de una vez una cepa? Es decir, si ahorita traes síntomas de Omicron, que bueno, inclusive eso es complicado saberlo, porque entiendo, doctor, que para poder determinar realmente la cepa o la variante que tienes que precisamente hacerte una prueba de determinación de variante, lo cual pues cuesta más, que es más allá de si sales positivo o no, es otra prueba, así que muy pocas personas tienen acceso realmente a hacerse este tipo de prueba para saber qué variante tienes, pero muchas veces nos dejamos guiar por los síntomas que traemos, que son como muy evidentes acorde a la cepa que está dominando. Pero bueno, preguntarte, una vez que ya te enfermaste de Omicron, ¿te puedes volver a enfermar al paso del tiempo de esa misma variante? Tentativamente sí podrías volver a enfermarte después de tiempo de la misma variante. Y ese es particularmente el problema, por ejemplo, si se enferma una persona adulto mayor y que además tiene cáncer, se va a enfermar, digamos que le fue bastante bien y no se puso grave, desarrolló defensas, pero desarrolló muy poquitas. Te decía el ejemplo de 100. A lo mejor esa persona solo registró 5 y entonces se va a poder volver a enfermar. Entonces, no excluye ni una nueva reinfección con otra, pero tampoco una reinfección con la misma variante. Por eso insistir mucho en que aunque nos hayamos enfermado, aunque nos hayamos vacunado, tenemos que seguirnos cuidando. Todavía hay gente, doctor, que me sigue platicando inclusive que pues han perdido el gusto y el olfato, que esto está muy relacionado con las primeras variantes que tuvimos en esta pandemia. En este momento podría suceder que haya gente que no necesariamente se esté enfermando de esta nueva variante, sino todavía de las cepas anteriores, o puede suceder que haya una combinación. Sin duda están circulando ahorita prácticamente Delta y Omicron. Y como tú decías, no estamos haciendo en cada persona un seguimiento. Así que sí, nosotros como región, esta región del país, somos de los últimos que entramos a Omicron. Yo diría que ahorita hemos de andar como mitad y mitad, pero nos va a llevar alrededor de 1 a 2 semanas a que todo se convierta en Omicron. Omicron es tan explosiva, tan rápidamente transmisible que para pronto se llena todo mundo. Y mira, nada más para que le calculemos, yo creo, lo dice la misma Organización Mundial de la Salud, que en esta oleada se van a contagiar 40-50% de la población. O sea, va a ser muy difícil salir librado de esta oleada. Y eso, por otro lado, nos va a ayudar, porque ya lo comentábamos, aunque no te asegura, sí vamos a estar un ratito tranquilos. Entonces, yo creo que va a ser una oleada intensa, una oleada rápida, pero después de eso yo creo que vamos a tener un poco de esa calma que viene después de las tormentas. Sí, para allá iba justo, doctor. El corte del día de ayer, las autoridades dan a conocer 33.626 nuevos contagios en las últimas 24 horas en nuestro país, que es una cifra récord en estos 2 años que llevamos ya de pandemia, desde que inició. Y bueno, esto habla precisamente de la velocidad con la que se está transmitiendo Omicron. Ahorita, hay preocupación por parte de los padres de familia y no quiero entrar en temas políticos, simplemente quiero escuchar tu opinión con respecto a los eventos masivos, el regreso a clases,
porque efectivamente ahorita vamos a estar en una ola de un pico de contagios muy importante que seguramente va a descender en las próximas semanas, porque bueno, pues ya en 15 días muchas personas que ahorita están contagiadas ya no estarán y seguramente estarán inmunes o con anticuerpos, como ahorita lo mencionábamos, que no te garantiza, pero sí por un periodo. Es un buen momento para salir de todas formas, es un buen momento para seguir acudiendo a estos eventos, es un buen momento para que los papás se sientan tranquilos de que sus hijos regresen a clases. Yo sé que hemos hecho recomendaciones múltiples y hemos ido variando dependiendo de cómo se van presentando las situaciones. Yo te podría decir lo que yo hago, por ejemplo, con mis hijos. A finales del periodo escolar pasado, antes de las vacaciones, mis hijos ya habían retomado las clases presenciales. Yo estaba de acuerdo a que fueran a clases presenciales con las precauciones que yo mismo fui a corroborar y estaba al pendiente y yo me sentía tranquilo. Ahorita en la escuela de los niños dijeron, no, vamos a estar un periodo virtual y yo estoy de acuerdo en que sea virtual. Si hubieran regresado presencial, yo no los habría mandado ahorita. Yo creo que ahorita hay un periodo de unas 3, 4 semanas que hay que estar lo más guardaditos posible. Entonces, yo no defino si regresan o no a clases, pero yo te diría, yo, aunque hubiera clases en la escuela de mis hijos, no los mandaría actualmente. Y si me preguntas, oye, eventos masivos como la feria, pues yo no sé si la hagan, si no la hagan, si la deben hacer, si no la deben hacer. Sí te puedo decir que yo no iría yo, no llevaría a mi familia a la feria ahorita. Definitivamente no es el mejor momento para andarte moviendo en lugares que sea innecesario. Si por mí fuera, no iba al hospital, pero pues los hospitales no podemos cerrar. Los hospitales tenemos que estar siempre trabajando y de manera presencial, pero todo el que pueda, evite andar en cosas que no sean estrictamente necesarias. Sí, definitivamente estoy de acuerdo, doctor. Inclusive esta semana que algunos colegios comenzaron con las clases de manera presencial, a los 2 días algún niño tuvo un familiar con contagios y ¡pum! Cerraron la escuela y regresa nuevamente a la dinámica. Creo que lo ideal sería pues esperarnos unas semanas precisamente en lo que pasa este pico, esta ola de contagios, pero bueno, finalmente como tú lo dices, eso no lo determinamos nosotros, pero como ciudadanos sí podemos también pues tomar una decisión de lo que más nos convenga durante este proceso de las siguientes semanas. Ahora, doctor, el tema del aislamiento. Hay personas que, bueno, te dicen, si no tienes síntomas, no importa, aíslate solamente 5 días u 8 días. Si tienes síntomas, aíslate 10 días. Hay quienes todavía siguen con una cuarentena de 14 días. Cuéntanos tu opinión en este sentido. Mi opinión es que, como lo comenté, no hay que estar haciendo una prueba de seguimiento para decidir cuánto tiempo te tienes que aislar porque se vuelve un problema. Hay que definirlo por tiempo. Y el tiempo había quedado muy bien establecido, lo habíamos seguido 10 días después de que inicias los síntomas. Con estas variantes que se comportan más rápido, hemos visto que se puede acortar un poco. En Estados Unidos incluso han hecho recomendaciones hasta de 5 días. Aquí en México se acaba de hacer todo un consenso de expertos para revisar el tema y fuimos muy salomónicos. 7 días. 7 días es la recomendación. Estrictamente cuidarte 7 días y ya después de eso puedes retomar actividades si no tienes complicaciones. Evidentemente, si al 7.º día todavía sigues enfermo, tienes tos, tienes fiebre, te falta el aire, no es que regreses. Estamos hablando del que transcurre muy leve o prácticamente sin síntomas, pero 7 días, yo no me bajaría de ahí, definitivamente. No se animen a también salir muy rápido, porque, insisto, van a llevar riesgo a otras personas. Sí, claro, que lo que sucede es que como son síntomas muy leves, hay muchas personas que me dicen, no, yo creo que yo ya no contagio porque me siento muy bien. Y entonces también en este sentido, doctor, para las personas que son asintomáticas, es decir, personas que a lo mejor llegaron de un viaje y de manera responsable decidieron hacerse una prueba nada más para saber si tenían o no COVID y resulta que dan positivo, pero no tienen síntomas. Ellos también se tienen que resguardar como mínimo de 7 a 10 días. Mi recomendación sería 7 días por lo menos a partir del día que se hicieron la prueba, porque me van a decir, si no tengo síntomas, ¿cómo cuento el día de los síntomas?
pues a partir del día que se hicieron la prueba, 7 días, no le bajen de ahí. Insisto, ya no es por esa persona en particular, es por quienes les rodean. Claro, y hablando de los asintomáticos, doctor, preguntarte también el tema de los medicamentos. Hay muchas personas que, pues bueno, acuden a un laboratorio donde les hacen la prueba PCR y no necesariamente tienen un médico. Con este tipo de cepa, que mucha gente lo siente como una gripa, ¿hay alguna recomendación de tratamiento generalizado? Porque la primera cepa fue muy distinto. En la primera cepa nos daban zinc, había quienes te daban antioxidantes, vitamina D, además de algunos medicamentos acorde a los síntomas que presentabas. En esta cepa, o bueno, acorde a lo que he comentado con muchas personas, pues prácticamente te dan paracetamol y en algunos casos ibuprofeno. Yo diría que con esta variante y con las previas, en ese asunto no ha cambiado. A ver, si te da COVID, solo hay dos grandes opciones. Te da COVID leve o te da COVID grave. No hay más. O te da leve o te da grave. Y leve voy a incluir ahí los asintomáticos. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre leve y grave? Que te baje la cantidad de oxígeno en la sangre. Si tú te pones el aparatito del dedo y tu oxígeno está menos de 92, tú tienes un COVID grave y hay que ir al hospital y vas a necesitar un tratamiento muy específico, un tratamiento que se hace en el hospital y no debería andar uno con cositas. Si tienes oxígeno normal, arriba de 92, andas en tu casa, tienes COVID leve, no importa lo que te den, con paracetamol, con ibuprofeno, con lo que sea, te vas a mejorar, no pasa nada. Eso sí, exageradamente a mucha gente con COVID leve, yo he visto que le recetan ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina, cortisona, antibióticos. Eso es totalmente innecesario, totalmente innecesario. No va a cambiar la evolución y va a ser leve y no iba a hacer más cosas. Hay que tener mucho cuidado. Los leves no requieren más que algo para alivio de los síntomas. Sus síntomas, me duele la garganta, algo para el dolor de garganta. Traigo poquito moco, algo para el moco. Pero si su oxígeno Un baja... antigripal, puede ser un antigripal. Exactamente, lo que tienes como gripita, moquito, estornudos, un antigripal y ya, o sea, es alivio de los síntomas. Pero si es cuadro grave, identificado por la cantidad de oxígeno, lo que usted necesita no es andar comprando cositas. Usted tiene que ir a un hospital sin dudarlo ni un ratito. Las secuelas, doctor. Ahora, preguntándote de este tema también de las secuelas, el virus anterior fue muy agresivo en el tema de los pulmones. Mucha gente hablaba de que al paso del tiempo seguían teniendo secuelas, en particular en los pulmones, en algunos otros riñones. Las cifras, perdón, la cantidad de secuelas era innumerable, o lo que se hablaba a nivel internacional, que inclusive se convirtió en algún momento en la principal preocupación ahora de todos los especialistas. Ya no era tanto que te diera la enfermedad, sino las secuelas. ¿Cómo vamos en este sentido, doctor? Y si en este caso, por ejemplo, con la cepa de Omicron, las secuelas siguen siendo similares o ya hay una diferencia también marcada. Era relativamente esperable que en los casos graves hubiera secuelas. Un paciente que tuvo una neumonía muy grave, que estuvo intubado, que estuvo en terapia intensiva, va a tener secuelas. Y eso a nadie le sorprendió, digamos. Lo que es muy importante y ha sido sorpresivo es que incluso los casos de COVID leve pueden tener secuelas de lo que llamamos COVID largo. Gente que se queda, como decías, que no han recuperado el olfato, que no han recuperado el gusto, pero también que se quedan con cansancio, con dolor de cabeza, con dificultades para concentrarse, con ansiedad, con depresión, con cosas como esas. En los casos leves, aún en los casos leves. Por eso es muy importante que ahora que tenemos Omicron y que la mayor parte, por fortuna, van a ser leves, eso no excluye que no te quedes con alguna secuela como estas de COVID largo. Por eso también hay que cuidarse, porque de repente la gente dice, total, si me da, me va a dar leve. De repente quieren hacer como nos hacían las mamás, las abuelitas antes, las fiestas de varicela, pues ya de una vez que se contagien todos y ya para que se inmunicen. No,
¿no? O sea, yo preferiría tratar de librarla, tratar de que mi familia la libre, porque no vaya a ser que aunque sea un cuadro leve, les quede alguna secuelita de estas de COVID largo. Así que si hay secuelas en los casos graves, que van a ser relativamente pocos, pero hay secuelas también en los casos leves. Fíjate, doctora, ahorita justo que comentabas esto, hablar de la inmunidad de rebaño, estaba justo viendo un artículo que explicaba que en Israel están estudiando, analizando la posibilidad de hacer una inmunidad colectiva, es decir, que permiten que todo el mundo se enferme precisamente para que de alguna manera pues generen anticuerpos. Es como un modelo que quieren de alguna manera probar, aunque Israel además es uno de los pocos países en donde ya van en la cuarta jornada de vacunación, llevan 4 refuerzos de vacunas, así que sus porcentajes son muy diferentes, pero ¿qué opinas de esto? Al principio de la pandemia, a alguien se le ocurrió que esa sería una buena idea, ya que se enferme de una vez todo el mundo, agarramos inmunidad y se apaga esto. Eso se le ocurrió a Suecia. No es cualquier país, no es cualquier lugar. Dijeron, vamos a hacer esto. Los especialistas de ahí lo apoyaron, dejaron que se enfermaran y ¿qué crees? Que se empezaron a enfermar adultos mayores, gente con enfermedades, y se empezaron a complicar y a morir. Y entonces, de repente ya dijeron, ay, primero habíamos dicho, pues ya que se muere el que se vaya a morir, y de repente como que ya empezaron a cuestionarse y entraron a la cuestión de no, si hay que prevenir. Yo creo que sería muy complicado por lo que tú dices, que en condiciones como las que tenemos nosotros, donde tenemos solo 2 dosis, una muy pequeña proporción tiene refuerzo, tenemos población infantil que no tiene ninguna dosis, no deberíamos hacer un intento como ese. No es una buena idea. Insisto, aunque fuera un niño que se nos complique, por ejemplo, sería algo imperdonable que por dejar surgir el asunto acabemos complicando algo así. Entonces, creo que como en el papel suena como buena idea, en la realidad ya vimos lo que le pasó a Suecia al inicio de la pandemia y yo creo que algo así nos podría pasar a nosotros. No hay que jugarle por ese lado. Esta pregunta te la había hecho en alguna ocasión en el noticiero, doctor, y me gustaría retomarla porque es interesante que la gente entienda la diferencia de, por ejemplo, lo que sucede en los países europeos, en donde vemos nuevamente que hay, pues, confinamiento, ¿no? Nuevamente las personas las encierran, están en aislamiento total por las nuevas olas de contagio que se dan y que eso no sucede o no ha sucedido en México. Si nos puedes explicar por qué. Yo creo que ha sido decisión de cada país cómo controlan las cosas. Eh, la apuesta de los cierres ha sido a que esperaban a que llegaran las vacunas, tuvieron acceso a vacunas, acceso masivo a vacunas, y creo que era una muy buena estrategia. Si tú dices, pueden cerrar a la población, pero voy a tener mucho acceso a las vacunas, los pueden cerrar un tiempo y luego hacer esto. Eso no lo podemos hacer en México. Ve, si nosotros mantuviéramos o hubiéramos intentado mantener a la gente encerrada, no lo habríamos logrado, porque además no alcanzamos ese acceso masivo a las vacunas. Cada quien lo interpreta de su manera, pero simple y sencillamente la oferta de vacunas es mucho más pequeño que la demanda de vacunas a nivel mundial. Aunque quisiéramos, no alcanzan las vacunas para todos. Se acapararon los que las producen. Los países más desarrollados tuvieron mano y van adelante en la fila y nos ganaron. Así que yo creo que esa estrategia de cerrarse no es la mejor estrategia. Ante Omicron, luego hubo países que dijeron, vamos a cerrar las fronteras. Para ahorita nadie está hablando de eso. Obviamente eso no iba a evitar la entrada de Omicron. Y hay quien decía, en México, ¿por qué no hemos cerrado las fronteras? Porque nos iba a pasar de todos modos. Son estrategias que no funcionan a menos que tengas un control pues, demasiado estricto de todo esto y acompañado de la solución, que son las vacunas. Yo creo que en esto nos conviene este justo medio, ir vacunando a la población, no hacer restricciones, tampoco hay que relajarnos de plano. Yo creo que ahorita sí nos convendría lo más que nos podamos guardar, particularmente porque va a ser una ola muy alta, pero angostita,
Entonces son cuestión de aguantarnos unas 3, 4 semanas. Hay que aguantar esta ola y yo creo que después vendrá un poco de calma. Sí, ahorita platicaremos de las vacunas, que también es un tema bien interesante, doctor, pero estoy viendo varias personas que justo aquí me están preguntando. No alcanzo a leer todos sus comentarios, discúlpenme, pero sí he visto que hay más de 2 o 3 personas que me han preguntado sobre las cuestiones de los cuidados en mujeres embarazadas, doctor. Las mujeres embarazadas, así como los adultos mayores o como personas con enfermedades, son población particularmente de riesgo. Son una población que se puede complicar más que otros. Así que yo sería muy tajante con eso. Así como no es conveniente traer ahorita a tu abuelito en un tumulto donde corra riesgo de que se vaya a contagiar, no conviene que las mujeres embarazadas estén ahorita arriesgando. Son de la gente que más hay que cuidar. La gente con más riesgo de complicación hay que cuidarlos porque si se contagian, su posibilidad de complicarse es más alta. Ventaja, ha habido acceso para vacunas a las embarazadas, ahí sí de cualquier edad, porque pues, tenemos embarazos desde adolescentes, así que ha habido acceso a las vacunas. Todas las embarazadas deberían estar vacunadas y aprovechar. Si anda alguna por ahí aún sin vacunarse, es momento de correr a vacunarse. Hay disponibilidad de vacunas para rezagados, ¿eh? Las mujeres embarazadas, en caso de que se enfermen de COVID, ¿puede tener afectaciones en el bebé? Así es. Ha habido problemas tanto para la mamá como para los bebés. Bebés que nacen con COVID, por ejemplo, o bebés que nacen con alteraciones. Entonces, hay que cuidarse, como todo lo que nos pasa con las mujeres embarazadas, ahí son 2 por 1. Así que hay que cuidar a ambos, que la mamá no se complique y que el bebé no vaya a tener alguna complicación. Perfecto, vámonos al tema de las vacunas, doctor, que también sin duda ha generado muchas opiniones. Hay quienes todavía a la fecha inclusive no se han querido vacunar. Y bueno, una de las principales dudas o de las cuestiones que me hacen llegar y me preguntan de manera muy clara y específica es la combinación de vacunas. Es decir, me dicen, digo, no podemos mencionarlas todas, pero el clásico de, oye, pues yo como profesor me vacunaron primero con CanSino y ahora me van a vacunar con Moderna. ¿Es una vacuna adecuada? ¿Es una combinación adecuada? ¿Qué pasa en este sentido, doctor? Eh, No ha habido tiempo para hacer todas las posibilidades que se puedan hacer, pero hoy día sabemos que hay vacunas de las que llamamos de RNA, como son Pfizer y Moderna, vacunas que son de adenovirus, como el Sputnik, como CanSino, como AstraZeneca, y vacunas que son de virus inactivados, como la de Sinovac. Bueno, hemos aprendido que en general se pueden combinar entre ellas con buenos resultados, sin riesgos y con buenos resultados. Esa sería la conclusión general, pero se ha hecho con combinaciones específicas, por ejemplo, una vacuna de adenovirus como AstraZeneca con una vacuna de RNA como Pfizer. Y eso lo traducimos a que otra vacuna de adenovirus se podría combinar con RNA. Y digo que lo traducimos y por eso decimos esto, pero no tenemos la certeza, porque luego me han hecho unas preguntas tan complicadas, me dicen eso, oiga, es que yo soy maestro y me pusieron la CanSino, pero luego me fui acá y me dijeron que por edad me podían poner Sputnik, y luego me fui a Estados Unidos y me puse una de Pfizer, ¿y cómo ves si me pongo una de Moderna? No sé, o sea, de verdad que me dan más ganas de tenerlo cerca y darle un zape por andar haciendo barbaridades. O sea, la respuesta es no sé. La respuesta general es las vacunas se pueden combinar. Vemos que es seguro y efectivo combinarlas y que ahorita lo más importante sería que todo el mundo fuera logrando tener esquemas completos, y cuando digo esquemas completos son 2 de Pfizer o 2 de Astra o 2 de Sputnik o una de CanSino o una de Johnson. Las que son de una es un esquema completo. Las que son de dos es un esquema completo. Y en algún momento tener un refuerzo. Y lo ideal es que ese refuerzo se ponga 6 meses después
para que cuente como refuerzo. Es decir, si alguien se pone las dos de Pfizer y un mes después se pone otra de Pfizer, eso no fue un refuerzo. No funciona de esa manera. El refuerzo funciona dejando pasar tiempo suficiente. Por eso también ahorita veo que hay gente, otra vez, que en la preocupación o el agandalle, acababan de recibir una o se habían ido a Estados Unidos y ahorita ya se quieren poner un refuerzo. Yo creo que no les va a pasar nada malo, pero no va a tener la efectividad de un refuerzo. Muy bien. Y justo ahorita, doctor, que estamos en un contagio muy claro en todo el país con esta nueva variante, pues las jornadas de vacunación continúan, ¿no? Entonces, he recibido muchas preguntas de personas que me dicen, oye, si estoy enfermo de COVID en este momento, ¿me puedo vacunar? O personas que me dicen, el día previo a que inicie la jornada de vacunación, yo cumplo con 14 días, que sería como la cuarentena de antes, ¿no? ¿Con eso ya me puedo vacunar o corro algún riesgo? La recomendación general es que alguien que tiene COVID espere a recuperarse 10, 14 días y después de eso vaya a vacunarse. Esa sería la recomendación general. Pero te voy a poner el otro extremo. Ahorita hay tantos contagios que hay una persona que hoy se fue a vacunar y que mañana empieza con síntomas y resulta que tiene COVID. Obviamente no le dio COVID por la vacuna, obviamente es algo que había adquirido 3, 4 días antes y que se le manifestó. ¿Qué va a pasar? Nada. O sea, ni la enfermedad se va a hacer más grave ni más leve, ni la vacuna va a funcionar mejor o peor. Es decir, no pasa nada en general. Y entonces, si yo tengo ahorita COVID, ¿por qué no irme a vacunar? Solamente porque si te va mal de molestias de la vacuna, no vamos a saber si es la vacuna o es la enfermedad. Solo por eso, ¿eh? Pero en general no representa un riesgo, porque te digo, ahorita vamos a estar viendo mucha gente que inadvertidamente estamos vacunando teniendo COVID. No se preocupen, ni va a dejar de funcionar la vacuna, tampoco va a funcionar más, pero tampoco se les va a hacer más grave la enfermedad, ni tampoco se les va a hacer más leve. No va a cambiar el asunto. Perfecto. Y pues bueno, justo también preguntarte, ¿cómo crees a futuro que sea el esquema en este sentido de la pandemia? Ahorita hablábamos que países como Israel ya va en su cuarto refuerzo. En muchos lugares ya se está poniendo el tercer refuerzo, aquí apenas estamos empezando con la población adulta mayor, pero a largo plazo, doctor, ¿crees que va a ser este proceso como lo que es hoy en día la influenza, que será una vacuna anual o semestral? Yo creo que vamos a acabar en algo como la influenza, en algo que va a aparecer pues de forma periódica, de forma temporal hacia los meses de invierno y que nos vamos a tener que estar revacunando periódicamente. No creo que semestral, yo creo que si acaso anual. Y yo creo que algo muy importante, esta variante Omicron está teniendo la evolución hacia lo que esperamos. Eh, los virus, para sobrevivir, los virus no quieren matar a la gente. Si se muere la gente, se muere el virus. Entonces, lo mejor para un virus, biológicamente, es contagiarse mucho y causar enfermedad leve, como los virus habituales de la gripa. Han subsistido con la humanidad por años porque no matan a la gente, pero se transmiten mucho. A eso va a tener que llegar el virus, a ser cada vez más contagioso, pero cada vez más leve en sus síntomas. Y este salto de Omicron parece ese salto importante hacia ese lado y que nos anticipa que muy probablemente ya vamos a ver esta cuestión más controlada de la pandemia y no lo que hemos estado viendo tan desordenado en los 2 años previos. Pero que seguramente entonces implicará que sigan saliendo nuevas cepas. Sin duda alguna van a ir saliendo nuevas cepas, como nos pasa con influenza, y entonces vamos a ir actualizando las vacunas de manera periódica y ya ni siquiera, un poco como lo hacemos con influenza, no vacunamos a todos. O sea, vamos por la población más de riesgo y eso, porque decimos, seguramente al más joven, al sano, ya ni siquiera le va a pasar nada. Entonces va a ir cambiando esto. Yo creo que vamos a caminar un poco
hacia eso, a lo que es la influenza. Y yo creo que este Omicron y esta ola tan intensa, pero relativamente corta, va a ser el paso grande hacia ese lado. Ojalá, ojalá, doctor, que pronto cambie el panorama. Bueno, también aprovechar para preguntarte la cuestión de el cubrebocas, ¿no? El cubrebocas que ha sido nuestra salvación a lo largo de estos 2 años, pero que todavía vemos gente que se lo sigue colocando de manera incorrecta. Y más allá de eso, existen dudas de si verdaderamente los cubrebocas, porque se pusieron hasta de moda, ¿no? Para que te combines con la ropa. Estos cubrebocas de tela verdaderamente funcionan, se tienen que poner mejor uno quirúrgico. ¿Cuál es la diferencia? Explícanos, doctor. Yo creo que mínimo tienes que usar un cubrebocas quirúrgico de 3 capas. Y digo de 3 capas porque el cubrebocas quirúrgico de 3 capas tiene una capa interna que es absorbente. Si yo lo tengo puesto y estoy hablando, ahí va absorbiendo las gotitas de saliva. Luego tiene una capa intermedia que es el filtro y luego tiene una capa externa que es impermeable, que permite que si alguien me habla de cerca, también me proteja de que no entren esas gotitas. Entonces requieres que sea de 3 capas. Si fuera uno de tela, tendría que ser de 3 capas, con una capa interna absorbente, preferentemente algo de algodón, un filtro y una capa externa de algo más impermeable, se ha sugerido poliéster. Entonces, yo diría que no hay que apostar a la moda y a cosas ahí que no sabemos ni qué nos estamos poniendo. Yo me pondría por lo menos un cubrebocas quirúrgico y si alguien quiere andar a la moda, arriba se pone el de tela para que se vea bonito. Para que se vea combinado. Exactamente, está muy bien. Ya luego se pone algo encima. Las caretas, doctor, las caretas por, siguen sirviendo, son necesarias todavía que las implementemos. por lo menos cubrebocas quirúrgico, nada más para cerrar esa parte. Obviamente puedes usar KN95 o N95, pues es mejor. Pero algo muy importante, además de el tipo de cubrebocas, es que es un cubrebocas que te ajuste bien. Tienen que tener la laminita esta que le permite dar forma a la nariz y que te ajuste lo más posible, de forma que cuando respiras como que se suma un poco y se levante, que realmente veas que selle. Obviamente eso no está bien sellado si lo traes acá abajo de la nariz, si lo traen en la papada, si lo traen de diadema, pues eso no sirve, así sea un N95. Entonces, aprender a usar el adecuado y a usarlo de forma adecuada. Y las caretas sirven para que no te caigan las gotitas encima. Primero, no sustituyen al cubrebocas, ¿eh? Si quieres usar una careta es para cubrir los ojos, pero no sustituyen al cubrebocas. Puedes ponerte una careta y traer abajo el cubrebocas. Y eso se recomendaría para cuando vas a estar muy cerca de una persona. Por ejemplo, nosotros usamos careta cuando vamos a intubar a un paciente y estás muy cerquita y te puede toser, te puede estornudar en la cara. Okay. Pero ese nivel de protección, para andar en la calle caminando con una careta y un cubrebocas, sonaría exagerado. Pero por otro lado, si anda la gente con careta pero sin cubrebocas, entonces es como si no trajera nada. El clásico comentario, doctor, que he escuchado también, es que estás en una reunión, alguien que quiere utilizar cubrebocas durante toda la reunión, pero a la hora de comer, a la hora de la cena, del alimento, se quita el cubrebocas para precisamente comer y luego se vuelve a poner el cubrebocas y no falta quien le diga, ay, por favor, no seas ridículo. Si ya te quitaste el cubrebocas para comer, ya quítatelo. O sea, ya estás aquí en el ambiente, ya te contagiaste si te tuviste que contagiar. Esto no necesariamente es cierto, ¿o sí? No necesariamente es cierto. Y qué bueno que tocaste un tema como ese. Yo me siento a comer con un grupo de personas, trato de tener cierta distancia y sin duda me tengo que quitar el cubrebocas para comer. Ese es un punto importante. El COVID se transmite por las gotitas que emites al hablar, al toser o al estornudar. Y por lo menos mientras comes, disminuyes la cantidad de lo que estás hablando, pues estás comiendo. Entonces,
de alguna manera cada quien está quietecito en lo suyo, estás comiendo, estás en eso, y es una cuestión de tiempo. Si después de comer todo el mundo se queda sin cubrebocas, ya es pura sobremesa, ya es pura plática y la expulsión de virus es mayor y el tiempo se va prolongando. Esta es una función también de tiempo. Entonces, no es lo mismo tener 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos sin cubrebocas a tener 3 horas sin cubrebocas. Y esto lo quiero hacer al revés. También, aunque tengas cubrebocas, el tiempo importa. Si tú estás metido en un lugar cerrado, aunque todo mundo tenga cubrebocas, con el tiempo te va a pasar algo. Y eso va, otra vez, por eso debemos cuidar de no andar en espacios cerrados, multitudinarios, aunque traigamos cubrebocas, porque la gente cree que ya con traer cubrebocas lo es todo. No, es una función de cubrebocas, de distancia, de ventilación, de vacunación y sin duda alguna de tiempo. No es lo mismo 10 minutos que 3 horas. Entonces, creo que ese es un comentario muy importante. Sin duda alguna, para comer hay que quitárselo. En cuanto terminen de comer, otra vez, y aquí seguimos tranquilos, platicando, pero ya con cubrebocas, porque si no, ya comieron, ya se tomaron 2 cervecitas y después ya no solo están platicando, ya están cantando y todo, imagínate, avientan más virus. Sí, ahora, precisamente también en este sentido, doctor, las cosas innecesarias que seguimos haciendo después de 2 años. Todavía vemos estos tapetes sanitizantes que luego son penosísimos a la entrada de una tienda. Todavía, pues, te toman la temperatura, que bueno, pues no necesariamente tienes que tener temperatura para tener COVID. Todavía hay personas que, bueno, le ponen Lysol a todo, ¿no? Que antes, bueno, prácticamente había gente que hasta se lo quería tomar, se lo echaban en el cabello, muchas personas tuvieron afectaciones hasta en la piel porque se lo ponían. Y pues bueno, preguntarte, ¿qué no tenemos que hacer ya? ¿Qué ya tenemos que dejar de lado? Yo insistiría, lo que sí sirve, cubrebocas, distancia, ventilación, vacunación. De ahí en más nada sirve. Y en efecto, el tema de cosas como el tapete sanitizante no sirve para nada, el andar desinfectando superficies no sirve para nada. Me preocupa ver que todavía instituciones de salud, cuestiones de relevancia sigan recomendando eso, sigan exigiendo eso. No, no puedes exigir que la gente tenga tapetes, no puedes exigirles que anden sanitizando, no. Tienes que exigirles que usen cubrebocas, distancia, ventilación y vacunación. Entonces, el problema es que lo intercambian, o sea, no tienen las 4 que funcionan, pero al contrario, tienen las 3, 4 que no funcionan. Entras al súper y te ponen te checan en la mano y te dicen, tiene 33 grados, pásele. O sea, si tuviera 33 grados ya me hubiera muerto, pero bueno, ya todos nos divertimos, o sea, porque además donde te pases y no pongas la manita, te regresan, ¿eh? O Sí, sea, claro. pero puedes andar con el cubrebocas acá de cubrepapada y no te dicen nada. Entonces, no hemos aprendido. Ya eso también ya deberíamos haberlo logrado después de 2 años. Claro, claro, definitivamente, doctor. Pero, pues bueno, la realidad es que todavía pues, esta desinformación se genera porque escuchas lo que te dijo el amigo, el compadre, el compañero del trabajo, entre lo que lees y demás. Por eso justo queríamos platicar contigo, doctor. Ahora, en un espacio cerrado, obviamente tú estás hablando y si estás contagiado, ese virus, ¿cuánto tiempo permanece? En el sentido de lo que decías, ya no es necesario limpiar los productos. Es decir, si cae esta saliva en un envase, ese envase, al tener el contacto con tu saliva, ¿se muere el virus? ¿O sí es necesario limpiarlo porque en algún momento va a tener todavía vida y puede contagiar a alguien más que lo toque y después se talle el ojo? Qué bueno que lo preguntas. A ver, yo quisiera ser enfático en eso. Eh, COVID es causado por un virus que se respira. Entonces, alguien habla, tose, estornuda, avienta las gotitas con virus y para contagiarte tú requieres respirar, aspirar esos virus. Tocarlos, eso no te lleva a la enfermedad
y tocarlos y embarrártelos es prácticamente ineficiente para llevar la enfermedad. Por eso no hay que insistir en las superficies. Pero ahorita que me dices en esta cuestión de tiempo, por ejemplo, alguien va solo en su automóvil y tiene COVID. Y luego se burlan de quien va solo en el automóvil y va con cubrebocas. Pues sí, yo diría también, ¿para qué, verdad? Pero imagínate que tiene COVID y va sin cubrebocas. Está respirando, está tosiendo, está estornudando y ese automóvil, no la superficie, el ambiente se está llenando de minigotitas que llamamos aerosoles que están distribuidas en el coche. Si recoge a alguien y ese alguien abre y se sube, cuando respire va a inhalar todo eso. Piénsalo si fuera fumando. Va fumando, va cerrado y el que sube va a inhalar todo ese humo que estaba ahí concentrado. Es una función de tiempo y es una función de, por eso, la ventilación. ¿Yo qué tendría que hacer, por ejemplo, ahí? Está bien, no andes con el cubrebocas mientras vas manejando solo, pero si vas a recoger a alguien, abre las ventanillas y que se ventile eso para que el otro no se respire todo lo que tú viniste acumulando en tu coche. Espero haberme explicado. Y eso implica, por ejemplo, en un restaurante. Si alguien estuviera en una esquina fumando y tú dejas suficiente tiempo, le va a llegar el aroma a cigarro a 1, 2, 3 mesas a distancia, ¿eh? Así son los aerosoles, son las gotitas chiquitas, permanecen en el ambiente y viajan largo. Por eso es muy importante no solo la distancia, sino también la ventilación. Por eso hay que abrir puertas, hay que abrir ventanas, hay que tener circulación de aire. Y ventilación me refiero a eso, a que circule el aire, a que se recambie. Porque de repente tienen una oficinita y prenden el aire acondicionado. No, eso es el mismo aire. Nada más está dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? Necesitamos que se recambie ese aire, que salga por una puerta, que salga por una ventana, ¿no? Sí, nada más, antes de seguir, a ver si alguien por aquí me puede decir cuánto tiempo dura un en vivo de Instagram, porque ya estamos por cumplir 1 hora y me da miedo que si cumplimos 1 hora se corte, estamos a minutitos, si no ya me quedan muy pocas preguntas, doctor, pero bueno, en lo que alguien me ayuda respondiendo eso, en este sentido de lo que platicabas también, por ejemplo, en la primera ola que tuvimos de contagios, muchas personas desinfectaban su casa una vez que pasaban los 14 días que tenías el contagio. Eso ya no es necesario tampoco entonces. No es necesario, pero yo sí ventilaría esa casa. Tienen a alguien aislado en su cuarto, no es que lo saniticen, ventílenlo. Imagínate, guardaste a alguien en el cuarto, estuvo tosiendo toda la noche y luego entra la mamá al otro día a limpiar ese cuarto, va a respirar todo lo que se acumuló ahí. No es lo de las superficies, es lo que está flotando en el ambiente. Pues sí, me dicen que 60 minutos, doctor, así que ya prácticamente nos vamos a ir despidiendo. Por aquí tengo unas preguntas que no te he hecho de las que me llegaron. Me dice una persona, si estás positivo asintomático, ¿tienes que tomar medicamento? De ninguna manera. No requieres ningún medicamento si estás positivo asintomático. Quienes requieren hoy medicamentos son los graves y ya definí cómo son los graves. ¿Se puede hacer ejercicio cuando tienes COVID o cuánto tiempo tiene que pasar después de que tuviste? No tienes ningún inconveniente. Si estás en condiciones de hacer ejercicio, puedes hacer ejercicio. Obviamente, si tienes COVID, no vayas a meterte a un gimnasio, a estar ahí aventando virus. Pero si me dicen, es que me voy a ir a correr a un área abierta, pues los virus se diluyen. Otra vez, es un tema de ventilación, ¿no? Ok, pruebas para los menores, es decir, para los niños de 3. Me preguntaba una madre de familia que tiene un hijo de 3 años, de 9 meses, ella está contagiada, si le tiene que hacer también la prueba a sus hijos. Sin duda alguna. En los niños funciona igual que en los adultos. Las pruebas se hacen ante la presencia de síntomas o dependiendo del tiempo de contacto y tiene que hacerse una prueba de las que se hacen hisopado, ya sea de antígeno rápida o de PCR. Perfecto. Y pues bueno, ya las demás realmente ya de alguna u otra manera las tocamos, doctor. Así que pues nada más, bueno, por aquí me preguntan, ¿el nivel de oxigenación alarmante? Ya habías dicho, ¿no? Si tienes 92 ya es alarmante.
Si tienes 92 o menos, ya hay que preocuparse. Digo, a menos que sea alguien que tiene una enfermedad pulmonar y siempre tiene 90. Pero para fines prácticos, abajo de 90 es un problema. Abajo de 92 es un problema. Y sí, el tema de los niños, de los menores de edad, muchos padres de familia preocupados, ¿no? De si tendría también alguna secuela, si tiene una afectación más grave, sobre todo ahorita porque los menores son los que no están vacunados. Pueden tener cuadros graves los niños, aún con Omicron, y complicarse y tener secuelas de la gravedad, o pueden tener cuadros leves y tener secuelas de estas de COVID largo y tener algunos efectos a largo plazo. Así que hay que cuidar mucho a nuestros hijos, insistir con ellos también en el uso de cubrebocas, lo usan mejor que nosotros, afortunadamente, así que hay que cuidar a nuestros hijos. Pues doctor, ya nada más, por último, un mensaje que quieras dar de manera en general en relación a lo que estamos viviendo. No se va a acabar la pandemia, evidentemente, no es que se vaya a durar una semana más o 3 semanas o 2 años más, esto va a seguir. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que ha hecho el virus. El virus ha encontrado una versión mejor de sí mismo, nosotros encontramos una versión mejor de nosotros mismos. Aprendamos a cuidarnos, usar cubrebocas, ventilar los lugares, guardar adecuada distancia, vacunarnos, cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros seres queridos. Claro, y bueno, a través de redes sociales, el doctor siempre nos está apoyando ahí con consejos, con recomendaciones, con información de último momento. Lo haces mucho en Twitter, doctor, no sé si en Facebook también, pero si nos compartes precisamente tu Twitter para la gente que tenga alguna otra duda, bueno, que te la haga llegar de manera directa. Sí, en @doctor Mosqueda me pueden seguir en Twitter, también aquí en Instagram, pero a Instagram casi no le sé, entonces luego no me meto mucho a este, luego que le entienda ya le voy a seguir más por aquí, y en Facebook como Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez. Entonces, ahí están mis redes sociales y en lo que les pueda ayudar y trato de estar informando para ayudar a la población a saber cómo cuidarse. Sin duda, te agradezco yo, doctor, a nombre de muchas personas que te seguimos, que confiamos en tu voz. Agradecemos nuevamente a todos los médicos que sabemos que nuevamente la tienen complicada, que han sido jornadas muy cansadas, muy agotadoras, que han estado al pie del cañón, que están en la primera fila de esta batalla, que no han descansado, que no se han dado por vencidos, que ojalá la gente entienda y sea un poco más empática en lo que vive todo el sector médico. Pero bueno, a nombre de muchas personas te agradezco que nos hayas regalado estos minutitos que estoy segura que serán muy valiosos para muchas personas. Y pues nada, doctor, hasta la próxima. Cuídate mucho. Gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias también a todas las personas que pues estuvieron aquí en vivo con nosotros. Yo siempre les digo que pues sigamos escribiendo el libro de nuestras vidas. Espero que así sea, pero que sea con un mejor panorama. Seamos ciudadanos responsables. Gracias, hasta la próxima.